Buenos días, soy Leandro Chamorro y voy a presentar el problema de la subsecuencia palindrómica más larga usando programación dinámica. Bueno, el problema consiste en una cadena X de tamaño n, en la cual deberemos encontrar la subsecuencia palindrómica más larga posible, como se puede observar en el ejemplo de la derecha. Para la salida, el algoritmo nos retornará un número entero, el cual representa el largo del palíndromo más grande. Las restricciones que tiene son que la cadena debe contener caracteres alfanuméricos y también puede tener caracteres especiales y que el tamaño de la misma debe ser entero y positivo. Ahora, la subestructura óptima la obtendremos dividiendo el problema en tres subproblemas que se obtienen al comparar el elemento final con el elemento inicial de la cadena. En la primera situación los caracteres coinciden, por lo tanto los eliminaremos y los añadiremos a nuestra suma del largo. Ahora, los otros dos subproblemas surgen cuando los elementos no coinciden. Por lo tanto, se deberá realizar la acción que nos entregue el palíndromo más grande de entre las siguientes dos. La primera consiste en eliminar el último elemento y continuar con la cadena restante. Y la segunda consiste en eliminar el primer elemento para continuar iterando con la cadena que nos queda. Entonces, si estas situaciones se resuelven de manera correcta, podremos obtener el tamaño del palíndromo más largo, que es la solución del problema original. De esta situación surge la siguiente función de recurrencia, en la cual nos entrega el largo del palíndromo más grande. Comenzamos por el caso base, donde una cadena tiene un solo carácter. Luego, cuando tenemos una cadena con dos caracteres y estos coinciden, se le sumará 2 al largo total. Luego tenemos el caso en el que los caracteres coinciden y aún nos queda cadena por recorrer. Sumaremos 2 al largo total y continuaremos con la cadena restante. Y finalmente, cuando los caracteres no coinciden, necesitamos el máximo entre eliminar el primer elemento y eliminar el último elemento. Ahora, para implementar este algoritmo se utilizó el método bottom-up y en pantalla se puede ver un pseudocódigo donde comenzamos con los casos base cuando los índices son iguales. Continuamos con una cadena que tiene dos elementos. Luego entramos en un ciclo donde podemos ver qué pasa cuando los elementos coinciden y cuando no lo hacen, para que finalmente nos retorne el elemento que se encuentra en la fila 0 de la columna n-1 de la matriz, ya que aquí se va a encontrar calculado el largo del palíndromo más grande. Ahora, para el tiempo de ejecución, la cantidad de subproblemas que se nos presentan son de n por n, y cada uno de estos casos nos piden llevar a cabo una comparación de sus elementos, por lo tanto su complejidad es constante. Y finalmente la complejidad temporal del algoritmo en total es de O n al cuadrado, al igual que su complejidad espacial, que corresponde al tamaño de la matriz. Ahora, para validar que este algoritmo es correcto y poder visualizar cómo se guardan los tamaños, tenemos un ejemplo donde la matriz comienza con puros ceros, luego su diagonal se completa con unos por las cadenas de un elemento, luego se ven las cadenas de largo 2 y se llevan a cabo los demás subproblemas hasta llegar al resultado final, en el cual se tiene el largo del palíndromo en la esquina superior derecha de la matriz. Aquí hay otros ejemplos de palíndromos en los cuales se puede ver cómo terminaría su matriz, como cuando no hay letras el largo es 1, o en un palíndromo mezclado con otras letras, se ve la evolución del tamaño del palíndromo, al igual que en un caso de un palíndromo más grande, se ve cómo se llega al resultado final. Y para la experimentación, se quiso comparar la eficiencia temporal del algoritmo bottom-up con la implementación normal que hace uso de la función de recurrencia de manera directa y con el método top-down para verificar si existe alguna diferencia a la hora de usar uno u otro y si esta diferencia es digna de considerar o es algo despreciable. En ambos casos se usaron cadenas aleatorias para probar los algoritmos. Ahora, comparando el normal con el bottom-up, podemos ver que la complejidad del normal se dispara al punto de que la complejidad del bottom-up parece una línea. Entonces se redujo la cantidad de datos y se puede apreciar como en cadenas muy pequeñas la diferencia es despreciable, pero al momento de aumentar un poco el tamaño, la complejidad de los algoritmos se separa de manera considerable, demostrando que la programación dinámica mejora mucho su eficiencia. Ahora, si comparamos el enfoque de bottom-up con el top-down, podemos observar podemos observar la diferencia, que si bien son unos milisegundos, se puede ver claramente como el top-down tiende a tener una complejidad temporal mayor. Esto seguramente a las llamadas recursivas que tiene que hacer este algoritmo y termina elevando su complejidad.
Y para concluir, podemos ver cómo la programación dinámica ayuda bastante a mejorar un algoritmo y su eficiencia. Y por último, para un futuro me gustaría probar alguna manera más eficiente de guardar los resultados que no sea una matriz. Muchas gracias.